En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Señor, pedimos en esta mañana, Señor, primero que perdones todos nuestros pecados, Señor, que quites de nuestra mente y nuestro corazón todas las cosas que puedan, Señor, estorbar este momento contigo, Señor, y que nuestro corazón esté abierto a recibir tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por los hermanos que tú has traído este día. Bendice a cada uno de ellos y también a los niños que están aprendiendo, Señor, en su clase. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Como vamos a ver en el estudio de hoy, eres digno de ser alabado por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este es un pasaje bien interesante. Hoy Lucas continúa el relato del Evangelio, ¿no? Él nos está haciendo una historia, nos está escribiendo, ¿no? una historia. Lucas es un médico, recordemos, y un historiador. Y él está contando la historia de Jesús desde el comienzo. Y desde bien atrás, desde los anuncios hechos por el ángel, ¿verdad?, Gabriel a Zacarías y Elisabet, y asimismo como también vimos la semana pasada a María, ¿no? 2 situaciones diferentes. Zacarías y Elisabet, recordemos que eran muy ancianos, y ella era estéril, no podía tener bebé, y María, una chica de 15 a 16 años, no más que eso. Entonces, 2 extremos, 2 cosas muy distintas, 2 personas muy distintas, situaciones muy distintas, pero vemos el mismo Dios, vemos la misma obra, ¿no? El Señor haciendo una obra en la vida de cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, primeramente lo que vimos nosotros la semana pasada, antes de entrar a lo que vamos a ver hoy día, es que el ángel Gabriel anuncia a María que era una mujer desposada con un hombre llamado José, que iba ella a tener la bendición de traer a este mundo al Salvador del mundo, a Jesús, ¿no? Y es importante señalar y recordar que Jesús no nació, o sea, Jesús no tiene nacimiento, Él es eterno, ¿no? Él es, siempre ha sido, ha existido, y Él es Dios por siempre y para siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. No es alguien creado, ¿no? Por ahí si le dicen que Jesús es alguien que Dios creó, no, Jesús es Dios, Él es el poder creador. De hecho, Juan dice que en el principio era, ¿quién? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Tenemos poder creador también en Jesús. Por lo tanto, Jesús no puede ser un ser creado. Pero cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos como de su nacimiento como hombre, ¿ya?
Él traspasó la eternidad, Él dejó la eternidad, Él dejó su trono, Él dejó todo, imagínate. La verdad es que pensamos que la cruz es una humillación para Él, pero en realidad nacer fue una humillación para Él. O sea, desde que ya decidió ser hombre, eso ya fue una humillación para Él. Porque se trataba de dejar su trono, su reino, la eternidad y todo, para venir a este mundo y para realmente hacerse hombre. O sea, Él no había tenido esa experiencia nunca, obviamente. Y es una experiencia desagradable para un rey creador venir a vivir como uno de nosotros. Pero eso Jesús lo hizo desde un comienzo. Así que si pensamos que la cruz fue una humillación para Jesús, que de hecho lo fue, y bastante, lo fue su nacimiento. También fue una humillación tremenda el hacerse hombre, ¿no? Entonces, es interesante ese detalle. Y entonces, lo que Lucas nos mencionó es que Jesús iba a nacer de esta mujer virgen. Era algo milagroso, era algo que Lucas, pese a que es un médico, es algo milagroso, es algo que no tiene explicación médica, científica. Hay cosas en la Biblia, hermanos, que nosotros debemos entender, una cosa que debemos entender, si bien la Biblia, ¿cierto?, la podemos usar como apologética, tiene ciencia, sí es verdad. La arqueología la ha comprobado, sí es verdad. No era la finalidad de Dios. La finalidad de Dios de inspirar a estos hombres para que escribieran estas cosas, ¿cuál era? Que nosotros le conociéramos. Que nosotros tuviéramos una relación personal con el Dios de este libro, con Jesucristo, que nosotros lo pudiéramos experimentar. Ahora de que hay cosas científicas y todo está bien, es así, ¿no? Lucas de hecho es un científico y él escribe, pero él está escribiendo de un milagro también, está escribiendo del nacimiento virginal, que no tiene explicación médica, ni tiene explicación científica. Hay cosas en que Lucas necesitó la fe, porque esto es fe. Fe en el Salvador, en Jesucristo, fe en que Cristo vino, nació como hombre, fe en que lo que dice Dios realmente es verdad, en que necesitábamos un Salvador, y fe en que el único que me puede perdonar y me puede dar una comunión con el Padre, devolver una comunión con Dios, es Jesús. Fe en eso. Y por eso Lucas está escribiendo porque él tiene la fe en este Jesús. Que además hay pruebas de que sí él existió, si eso es verdad. Hay pruebas de lo que él hizo. Hay testigos y testimonios de lo que él hizo fue realmente verdad, ¿no? Pero a pesar de ello, la fe es lo importante aquí. Entonces, una mujer virgen va a concebir. Ahora, ¿qué hizo María después que supo? Partió deprisa. Eso es lo que vemos hoy día, ¿no? Lo que acabamos de leer, en el versículo 39 se nos dice que en esos días que supo María que ella iba a tener la bendición de ser la mujer que Dios usara para que concebiera este nacimiento, este niño, Jesús, dice que se fue inmediatamente deprisa, se levantó y fue a ver a una ciudad de Judá que estaba más o menos a unos 130 kilómetros de donde estaba María. Tuvo que viajar 130 kilómetros y fue rápidamente a visitar a su prima Elizabeth. Ellas eran parientas. ¿Ya? Entonces, vemos que María está muy emocionada, muy contenta con lo que está pasando. Y quiere contárselo a alguien y ella también, recordemos, acaba de saber por parte del ángel que también su prima va a tener un bebé. Ella tal vez no lo sabía, no sé. No lo sabemos. Pero él va muy contenta hacia allá. Su fe y su alegría y su gozo la llevó a caminar 130 kilómetros para llegar a la casa de su parienta Elizabeth y de Zacarías, para conversarle, para hablarle de la situación en que estaba, ¿no? Es interesante. Entonces, el gran secreto de estas personas que Dios ha usado, hermanos, como María, Zacarías, Elizabeth, no era otra sino simplemente que ellos creyeron por fe en lo anunciado por Dios. Simplemente María creyó por fe en lo anunciado por Dios. Nosotros pensamos que Dios usa a personas como extraordinarias, con grandes capacidades. Cometemos muchas veces ese error de pensar de que Dios usa personas con grandes capacidades.
Y la verdad es que las personas que Dios ha usado en el Nuevo Testamento son personas comunes y corrientes. Y en el Antiguo Testamento, personas comunes y corrientes. Como tú, como yo, como usted. No son personas que vienen desde otro lado, desde otro planeta. Son personas con los pies puestos en la tierra, son personas con los errores que cometemos todos nosotros. La única diferencia lo hizo su fe en las promesas de Dios. La fe en lo que Dios les habló. La confianza en el llamado de Dios y en su voluntad y en su propósito y en su palabra. Y eso es todo. Si tú le crees a Dios, si tú crees sus promesas, si crees su palabra, Dios te puede usar. Hoy día Dios no te va a venir a hablar como te vino a hablar el ángel Gabriel a María, ¿no? O a Zacarías. No lo va a hacer. Hoy día Dios nos habla por este libro, por medio de su palabra. Dios no te puede hablar si tú tienes la Biblia cerrada. No te puede hablar. Tienes que abrir la Biblia y tienes que abrir el oído y tienes que abrir el corazón. Ahí Dios te va a hablar. Tal vez tú dices, ¿por qué Dios no me habla? Y ¿qué piensas escuchar una voz audible? No va a ser así. Para que Dios te hable, tú tienes que abrir este libro. Y tienes que ver lo que hay en él para ti. María, Zacarías, Elizabeth abrieron sus oídos a la palabra de Dios. Y abrieron su corazón a la palabra de Dios. ¿No? Pese a la incredulidad de Zacarías, el plan también de Dios siguió adelante, pese a todo, ¿no? Entonces, la fe en lo que Dios le dijo a María, la hizo rápidamente ir a visitar a Elizabeth. La hizo a buscarla a ella, ¿no? Ahora, una vez que María llega a la casa de Zacarías y Elizabeth, aquí vemos un hecho bien interesante. Dice que cuando entró a la casa, en el verso 40, y saludó a Elizabeth, cuando Elizabeth oye este saludo de María, la guaguita que tenía Elizabeth en la guatita, ¿no? Que es Juan, saltó. Es como que se produjo ahí, como que pegó unas pataditas. Las mamás tienen esa bendición de saber lo que es eso, de saber lo que se siente. Ellas saben perfectamente lo que pasa con su bebé, ¿no? Entonces es bien interesante lo que pasa acá, porque está esta sensación de las pataditas en la guata, ¿no? Y una reacción que todos sabemos que los niños hacen, que los bebés hacen cuando están en el vientre. Pero es interesante que pase, porque en el fondo lo que está pasando aquí es que inexplicablemente, bueno, sobrenaturalmente, recordemos que ese bebé era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esa es una de las cualidades que iba a tener, ¿se acuerdan? Él iba a ser lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Entonces su sensibilidad del Espíritu Santo al ver venir a María, y obviamente dentro del vientre de María estaba concibiendo ¿qué? A Jesús. Entonces él saltó de alegría. Ahí hay un tema bien interesante. Juan, en el fondo, ese bebé se alegra de que viene otro bebé que va a traer la salvación. Ahora, esto es bien interesante, porque normalmente entre mujeres hay competencias. Mi hijo es el mejor. No, el mío es el mejor. No, el mío es el mejor. Este es más, mira, es inteligente, se saca puro 7 en el colegio. No, el mío es más inteligente. Pero en estas dos mujeres, ¿qué vemos? Humildad. Es más, vemos la humildad de Elizabeth al reconocer que el hijo de su parienta era más importante que el de ella. ¿O no? Claro, porque el ministerio de Juan el Bautista iba a desaparecer. ¿O no? El ministerio de Juan el Bautista iba solamente a durar un tiempo. Él iba a preparar los corazones, ¿se acuerdan? Él va como
a hacer que el pueblo de Israel tenga un corazón un poco más sensible a las cosas de Dios. Y entonces cuando apareciera Jesús, Juan se iba a ir retirando poco a poco, para que Jesús empezara a aparecer. Y eso lo tenía muy claro Elizabeth. Sabía quién era el protagonista. Sabía quién era el Señor. Y eso no iba a ser su hijo. Iba a ser el hijo de María. Interesante, ¿no? ¿Qué tanto nosotros somos así como, no, oyes, soy el mejor, mi hijo es el mejor, mi familia es la mejor? Y hermanos, en realidad es Jesús el mejor. Es Jesús. Yo necesito que haya menos de mí. Yo necesito menos protagonismo como cristiano. Yo necesito verme menos para que Jesús pueda verse más. Y en la medida que yo me veo menos, Jesús se va a ver más. Por eso más adelante vamos a ver que Juan el Bautista, cuando ve aparecer a Jesús, él sabe que él tiene que desaparecer, y él ahí dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Es decir, que Jesús aparezca y que yo desaparezca. Qué importante eso. Así que vemos en Elizabeth una reacción humilde, una reacción reconociendo a esa criatura que viene en el vientre de María como su Señor. Imagínate, ella lo identifica así. Dice el versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? María, o sea, Elizabeth está llamando a mi Señor, a Jesús, aún antes de nacer. ¿Entienden? Entonces ella sabía perfectamente quién era ese niño que venía en camino. Sabía perfectamente quién era Jesús. Y ella lo identifica como mi Señor. ¿Entienden? Incluso desde antes de nacer. Es muy interesante. ¿Se fijan? Que este niño, si bien va a nacer como hombre, es Señor. No deja de serlo. Se humilló, pero Él es Señor, Creador de todo. Y Elizabeth lo reconoce como su Señor. Esto es lo contrario a la envidia, lo que vemos en Elizabeth. Totalmente lo contrario. Es aceptar cuando otra persona va a ser más usada que tú. ¿Qué tal eso, no? Un golpe a nuestro orgullo. A veces queremos protagonismo en la iglesia. Queremos que se nos nombre. ¿Y qué tal si hay alguien que y el Señor usa más que tú? ¿Qué tal si el Señor levanta a alguien acá que sea mejor que yo? Y que tenga que cederle el lugar. Son cosas con las cuales Dios nos va a confrontar en algún momento. Debemos ser humildes. Debemos reconocer al Señor en nuestra vida y reconocer que Él debe llevarse la gloria. Y esto tiene que ver mucho con lo central que vamos a ver hoy día, que es el tema de la adoración, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante que hace Elizabeth acá es que confirma que María es bendita entre las mujeres, pero no sobre las mujeres. Ojo con eso. Ella es bendita entre las mujeres, como una más, ¿no? De entre, no de sobre, ¿entienden? No está sobre las mujeres. Ella es una persona común y corriente, está en la media nomás. No, Dios no la exalta, no debe ser exaltada como una mujer superior, ¿entienden? Es segunda vez que vemos esta frase, que María es bendecida, por supuesto. Hay un rezo católico, ¿cómo es? María, llena eras de gracia, y eso es verdad. ¿O es mentira? Es verdad, ella es llena de gracia. Pero como es lleno de gracia tú, como eres lleno de gracia, como soy lleno de gracia yo, como somos llenos de gracia todos los que estamos aquí, porque estamos aquí por la gracia de Dios. Eso no nos hace superiores a nadie.
Y cuando nos relacionamos con gente que no conoce a Cristo, tampoco nos pongamos en un plano superior. Porque ellos necesitan lo mismo que necesitaste tú. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, bendita entre, no sobre. ¿Se entiende eso? No fue llamada a ser exaltada como sobre y ser venerada. No, bajo ningún punto de vista. Simplemente una mujer común y corriente, ¿no? Ahora, es interesante también que es la segunda vez que Lucas menciona que alguien es lleno del Espíritu Santo, en el verso 41. Dice que Elizabeth, cuando oyó la salutación de María, fue llena del Espíritu Santo. Segunda vez en este libro. Y es bien interesante este tema también del ser lleno del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace la llenura del Espíritu Santo en Elizabeth? La lleva a exclamar, ¿cierto? Algo que es bien interesante. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Te lleva a reconocer a Jesús como el Señor. La llenura del Espíritu Santo te lleva a ser más como Jesús, más como Él, que también es algo bien interesante, ¿ya? Ahora, después de este saludo y después de esta interacción entre Elizabeth y María, ¿no? Recordemos que ¿dónde está Zacarías? Está mudo y probablemente sordo. ¿Ya? Tampoco oye. Está ahí, viendo, observando cómo está pasando. Se fija, se está perdiendo todo lo bueno. ¿Ve que la incredulidad tiene un precio? El no creer tiene un precio, hermano. Tú vas a ver y vas a disfrutar igual lo que Dios quiere hacer, porque Dios es en su gracia nomás. Pero si no crees, te vas a perder de un montón de cosas. Como se lo está perdiendo Zacarías. Pobrecito, no puede hablar, no puede decir nada, no puede hacer nada. Solo señas. ¿No? Solo señas. Ya. Ahora, la fe de estas dos mujeres es destacable realmente, porque una, no había ecografías. No había posibilidad alguna que supieran si realmente ese niño que tenían adentro era niño o niña. Un detalle no menor. ¿Cómo sabían que era un niño realmente? No, tu hijo Zacarías va a ser hombre y se va a llamar Juan. Y ahí, esperando 9 meses para ver si realmente la palabra se cumplía o no, ¿no? Pero aquí vemos una fe completa de Elizabeth. Me sorprende la fe de Elizabeth más que su marido. Ella creyó. Y la fe de María, que dije, contra viento y marea creyeron en la palabra de Dios. No hubo obstáculos para ellos. ¿Ya? Ahora, de los versos 46 al 55, nosotros vemos una de las canciones más grandes que hay en la Biblia, ¿no? Y una de las 5 canciones que hay en el Evangelio de Lucas, específicamente. Y esa es llamada el conocido, esta canción, como el Magnificat. Se le han hecho composiciones, se han hecho muchas composiciones acerca de este tema. Es una adoración. Y ¿sabes qué es importante este tema de la adoración? ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que adorar? ¿Cuál es la finalidad? Y muchas preguntas que a lo mejor cada uno de nosotros tiene respecto a la adoración. ¿La adoración es música solamente? ¿No es música? ¿Qué es? ¿No? Y esto es muy importante, sobre todo para quienes nos dirigen en la alabanza, tener en cuenta, pero también para nosotros, los adoradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ir viendo que esta hermosa canción. Entonces María dijo, dice el verso 46. ¿A partir de qué María habla estas cosas? ¿A partir de qué? A partir de la palabra de Dios que fue a ella
y que le confirmó que ella era la elegida entre las mujeres para llevar a Jesús en su vientre. ¿Cierto? Interesante. Confirmado. Entonces ella, a partir de lo que ha escuchado, a partir de lo que ha ido experimentando como persona en su relación con Dios, a partir de lo que Dios le dijo, ella reacciona con esta canción. Y lo primero que dice es: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjense ustedes que esta es una canción que es muy parecida a la canción, el cántico de Ana, en Primera de Samuel. Muy, muy parecida. ¿Recuerdan la historia de Ana? Una mujer que era burlada porque no podía tener hijos, y fue y oró al Señor en el templo, derramó su corazón allí, y ella le dijo al Señor: si tú me das un hijo, va a ser tuyo. Y eso era lo que quería el Señor. El Señor quería un hijo para él. Y entonces se alineó a la voluntad de Dios y Dios le respondió. ¿Sí? Ahora, es interesante esto de la canción acá y de la adoración, porque creo que lo que más resalta María en esta canción, y podríamos pensar que es la base para la adoración, es que ella resalta la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Es decir, podemos sacar como conclusión que si hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida de manera personal, eso provoca una reacción en nosotros de adoración, inmediatamente. O sea, una persona que no ha experimentado la gracia de Dios ni el perdón de Dios en su vida, no puede, ni conoce, ni sabe qué es adorar. Para adorar, primero debo conocer la gracia de Dios. Adoramos porque hemos experimentado esa gracia de manera personal. Eso que experimentó María, ¿no? Es decir, María tiene 16 años. María era una persona pobre, ya lo dijimos, económicamente pobre. Cuando ella fue a presentar con José el sacrificio al octavo día, ¿no? Cuando fue circuncidado Jesús, y fueron a llevar también un sacrificio, llevaron 2 palominos, que era lo mínimo que se podía llevar. No tenían dinero ellos para comprar un animal más grande o para tener un animal más grande, eran humildes, pobres, en una condición social despreciada, viviendo en Nazaret, que ya dijimos lo que era Nazaret, que era una ciudad que tenía una mala reputación. Y viene Dios y le dice: tú vas a ser la elegida, para que vayas y de tu vientre pueda nacer el Hijo de Dios, el que va a salvar al mundo. ¿Ves? ¿Qué es eso? Es solo gracia. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Si nosotros creemos, si tú crees que tú mereces lo que tienes en Dios, no has entendido lo que es la gracia. Cuando tú has entendido quién eres tú realmente y quién es Dios y su grandeza y santidad, te das cuenta de que solo la gracia de Dios te permitió hoy día disfrutar de lo que tienes en Cristo. Si tú no conoces la gracia de Dios, no te va a hacer sentir, no vas a adorar en tu vida, no tienes a quién adorar, porque no has experimentado lo más importante, que Dios ha mirado tu bajeza. Como dice el verso 48, ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces, cuando experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, la alabanza y la adoración vienen de manera espontánea, vienen de una manera inmediata, en gratitud a Dios. ¿Ya? Ahora, la adoración real
es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Han oído eso? Oh, nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Cierto? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Les pregunto. Porque es una frase que se repite montones. Ya, pues, ¿qué es entonces? ¿No? Veamos qué es. ¿Con quién estaba Jesús cuando Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? ¿A quién le dice eso Jesús? Vamos un poquito a Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. Está después de Lucas, hacia tu derecha. Lucas 4, perdón, Juan 4, versos 23 y 24. Si tú te fijas en el capítulo, Jesús estaba con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Todos le hacían el quite a pasar por Samaria. Jesús fue a Samaria. Era un pueblo que no era bien visto por el pueblo judío. Era una mezcla. Entonces ellos decían que ellos no eran judíos. Entonces se saltaban esa región los judíos. Y esta era una mujer que tenía una dudosa reputación. Había tenido 5 maridos. Había buscado en hombres la satisfacción para su vida, cosa que nunca lo pudieron dar. Y estaba actualmente viviendo con una persona emparejada y no era su marido. O sea, un desastre de vida, ¿no? Ahora, Jesús fue ahí a propósito. Él sabía que esta mujer iba a estar allí y él tiene un diálogo con esta mujer basada en el agua, ¿cierto? Jesús le dice, dame agua. Esta mujer, oye, ¿tú me pides a mí, siendo un judío, agua? Cuando entre judíos no se podían ver con samaritanos. Y entonces Jesús le dice, mira, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías agua a mí. Y yo te daría un agua que va a saciar tu sed eternamente, ¿no? ¿Y ella? ¿Qué dice? Dame esa agua, quiero saber dónde está, porque tenemos este puro pozo aquí. Entonces ahí Jesús empieza a hablarle y explicarle que él empieza a revelarse poco a poco a la vida de esta mujer. Le empieza a decir, llama a tu marido, y ahí ella le suelta todo, ¿no? La verdad, Señor, es que no tengo marido. Y ella le dice, media coqueta ella, así, no tengo marido. Y ahí es donde Jesús le dice, has dicho bien, porque 5 has tenido y el que ahora no es tu marido. Entonces dijo, ahí ya la mujer como que dijo, hey, ¿te parece que tú eres profeta? O sea, aquí ya entramos en un terreno distinto. Y le cambió el tema, empezó a hablarle de cosas espirituales al tiro. Entonces ahí le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Le dice esta mujer. Porque los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y resulta que nuestros padres dicen que hay que adorar acá en este otro monte. Entonces, ¿dónde hay que adorar? Y ahí es donde Jesús le dice, en el verso 23 y 24 de Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, la respuesta de Jesús a la mujer samaritana fue, adorar no tiene que ver con un lugar. No tiene que ver con que si estás en Jerusalén, o que si estás acá, o que si estás allá, o que si estás aquí. Tiene que ver con una experiencia espiritual. Tiene que ver con una experiencia personal. Tiene que ver con un conocimiento del Padre, de Dios, de la gracia de Dios, de quién es Él. Tiene que ver con una experiencia con Dios. El adorador en espíritu y en verdad es aquel que ha tenido
una experiencia personal con Jesucristo. Ese es un adorador en espíritu y en verdad, que no tiene límites, que no es un tema de que voy a ir a la iglesia a adorar, y que no es un tema de que voy a cantar para adorar, porque finalmente la adoración es una forma de vida. No es una canción. También está la canción, también está la música, pero es una experiencia con Dios profunda. En el fondo, es lo que me hace cantar, ¿no? Entonces hay muchos mitos en relación a la adoración. ¿Y quién se lleva a la adoración? ¿Quién es el centro de la adoración? El que me dio todas las cosas que yo tengo. En Cristo, Jesús. Se lleva toda la gloria. Es el centro de nuestra adoración, porque Él es el centro de la iglesia. Él se lleva toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la atención, ¿no? Por eso nosotros tratamos de alejarnos de los estilos de música que hacen que la gente, en vez de adorar, escuche una banda, ¿me entiendes? No sé si me explico. Para nosotros no es más importante la música. Para nosotros lo más importante es que Jesús sea glorificado. Es que Él sea glorificado. Y si hay algo en la congregación que está distrayendo la atención a lo que realmente es importante, como que es Jesús, entonces hay que pararlo, ¿no? Porque yo no soy el más importante cuando adoro. Es todo lo contrario. El más importante cuando adoro es Jesús. ¿Entiendes? Y mientras más, hablamos en buen chileno, piola pase quien dirige la alabanza. Que más piola pase nosotros sentados adorando. Cuánto mejor, porque finalmente lo hacemos para Cristo y para su gloria. No lo hacemos para nada más, ¿no? En una oportunidad, en una iglesia había una persona que se paraba y constantemente, sola. Estaban todos sentados y ella paraba. Entonces, y hacía su pequeño show ahí, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿a quién estoy atrayendo la atención? ¿Hacia quién? ¿No? Cuando adoro. ¿Entiendes? Tengo que eliminar todo lo que distrae en la adoración. Y de hecho, una de las cosas que es importante que nosotros las eliminemos son las prácticas de pensar de que en la adoración podemos hacer cosas que tal vez en el estudio no podemos hacer. No sé si me explico, ¿no? Cuando desde el momento que empezamos a adorar, cantando como congregación, para mí y para la Biblia, ese es el momento en que ya empezamos el servicio. Como dice, hay un folleto súper antiguo en la capilla que se llama Lo que aprendí de mi pastor. Lo que aprendí de mi pastor. Es súper interesante lo que dice ahí también respecto a la adoración. Dice que la adoración no es un lugar, no es un espacio donde nosotros esperamos a los que llegan más tarde, ¿no? Y a veces tenemos la tendencia a pensar, ya, mira, que aunque llegue el mensaje, está bien, ¿no? Pero en realidad lo que pasa acá no es así. Para nosotros el servicio empieza a las 12 y a las 12 empieza la adoración. Empezamos a adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y si no quiero adorar es porque entonces no he tenido esa experiencia de la gracia de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad es hacerlo conociendo ese amor profundo que Él tiene hacia mi vida. La adoración no tiene nada que ver con un lugar, con una forma X, ni siquiera con la música necesariamente. Tiene que ver con conocer a Dios, con experimentar su gracia y con experimentar de manera personal su misericordia. Eso me convierte en adorador. María podía cantar esta canción. Ella no tenía pauteada esta canción. Él no dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir una canción. Voy a escribirla,
una vez que voy a ir a ver a mi prima Elizabeth y voy a escribir esta canción. Ella no dijo así. La adoración es espontánea. Espontánea. Al ver la gracia y la misericordia de Dios. María reaccionó al ver eso, al decir, wow, ahora me van a llamar bienaventurada. O sea, ahora yo, siendo pobre, miserable, viviendo en un pueblo de mala reputación, de mala muerte, ahora el Señor me ha mirado y oye, voy a ser usada para traer al mundo a Jesús. O sea, eso la hizo cantar. Eso la hizo cantar. La gracia de Dios la hizo cantar. Si la gracia de Dios no te hace adorar, no hay nada que lo haga. No hay nada que lo haga. Solo la gracia de Dios te va a hacer cantar. Te va a hacer adorar en tu vida. ¿Bien? Ahora, vemos en esta alabanza 3 verdades acerca de Dios. Que Dios es santo, que Dios es bueno y misericordioso. Que Dios es fiel a sus promesas y que Dios es todopoderoso y que para Él no hay imposibles. Reconoce María en el verso 47 que Dios le ha salvado. Dice, mi espíritu se regocija en mi Salvador. Reconoce que Dios ha derramado su gracia sobre ella al elegirla como sierva en el verso 48, porque ha mirado, dice, la bajeza de su sierva. También reconoce y ha experimentado el poder de Dios en su vida y que el nombre de Dios es santo. Verso 49 al 50, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Imagínate, concebir al Hijo de Dios. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿No? O sea, sobrenaturalmente actuó en mi vida. Ahora, si no has experimentado ningún milagro en tu vida respecto, por ejemplo, una sanidad grande o qué sé yo, experimentaste y hemos experimentado el milagro más grande que un hombre puede tener, que es pasar de muerte a vida. Aunque tú no hayas experimentado ningún milagro más, ese milagro es digno de ser reconocido y alabado. El que tú hayas pasado de muerte a vida solo creyendo por fe en Jesús. Eso es un milagro. Porque tú eras un zombie caminando en este mundo. Tú y yo. Estábamos vivos, pero estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. Pero ahora estamos vivos. Por Jesús. Eso es un milagro. Pasamos de muerte a vida. Y es motivo suficiente para adorar. Es suficiente. ¿Ya? También María reconoce que de la misma manera también lo ha hecho Dios en el pasado, engrandeciendo al humilde y humillando al poderoso. Versos 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Qué pasa con los soberbios? Dios los resiste. Dios no va a usar nunca un corazón soberbio. No lo puede usar. Pero Él va a dar gracia, ¿a quién? A los humildes. Y ser humilde no tiene que ver con ser pobre. ¿Entiendes? Económicamente. Ser humilde tiene que... Porque hay pobres que son requete contra orgullosos. Y hay ricos que pueden ser muy humildes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo soy en mi corazón con respecto a lo que Dios me está diciendo. Con lo que Dios me está diciendo. Si realmente tengo un corazón humilde para recibir su palabra. ¿Ya? Y finalmente también María menciona en esta canción que Dios cumple su promesa al enviar al Salvador prometido. Recuerden que a Abraham Dios le había dicho: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente era Jesús. Se está cumpliendo eso y María reconoce eso. Ahora, podemos sacar varias conclusiones respecto a la alabanza y a la adoración en esta canción de María.
y vamos a sacar, y son 3. La primera, que es una respuesta espontánea a la gracia de Dios, ¿cierto? ¿Qué podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Realmente? ¿Podemos ofrecer algo? ¿Tenemos algo que ofrecer? Nada. Si Él es como si yo fuera un millonario y con mi humilde cuenta RUT le ofreciera mi dinero a alguien que tiene una cuenta corriente con millones en el banco. No tengo nada que ofrecer a Dios, nada. Él nos dio gratuitamente todo en Cristo. Por eso es digno de ser alabado. Y por eso te animo a venir y llegar a las 5 para las 12. Te animo a eso, ¿no? Para que adores con nosotros. Para que cantes con nosotros. Y a los que dirigen la alabanza, o lo hacemos en alguna oportunidad, nunca olvidemos que por la gracia de Dios estamos parados ahí. Y que tenemos que llevar a la gente a Cristo. Y que Él brille. Yo no soy la estrella es otro, ¿no? Segundo, que la alabanza está basada y la adoración está basada en lo que Dios hizo por nosotros. Es decir, nosotros no adoramos para ganar algo. ¿Me entiendes? La alabanza está basada en lo que Dios hizo por nosotros y punto. Adoramos y cantamos por lo que Dios hizo. No es que nosotros hayamos hecho algo. ¿Entiendes? Y lo tercero, que la alabanza y adoración debe ser bíblica. En la canción de María, a la que acabamos de leer, hay al menos 12 referencias al Antiguo Testamento. De hecho, si ves a la canción de Ana, casi un calco. ¿Por qué? Porque María conocía la Escritura. La conocía. Y ¿sabes? Es importante revisar las canciones que cantamos. Y son, a veces, hay canciones que siempre hablan de ti, para ti, de Él, y no sabemos quién Él es, ¿no? ¿A quién nos referimos cuando decimos Él o para ti? Y para ti nomás, ¿no? O a veces hay canciones como las modernas de ahora que hablan mucho de lo que yo siento. Siento esto, siento lo otro. ¿Verdad? Pero las grandes canciones de Dios han sido basadas y centradas en lo que Cristo hizo, en su obra, en su cruz, en su muerte, en su resurrección, en alguna parábola, en algún salmo, en esto, ¿me entiendes? Es una adoración más bien bíblica, que pueda estar centrada en lo que Dios hizo, vuelvo a insistir, y en su palabra. ¿Has tomado los himnos alguna vez? ¿Has tomado los himnos antiguos y has revisado sus letras? Es prácticamente estar cantando la Biblia. Prácticamente es estar cantando la Biblia. ¿Sí? Entonces, la adoración debe ser bíblica. Y es bien importante esto porque en el fondo la referencia o la canción de María tiene contenida mucha verdad bíblica del Antiguo Testamento. Mucha verdad bíblica del Antiguo Testamento. Y cada canción que nosotros vamos a ver, de hecho la próxima semana vamos a ver una profecía de Zacarías, también tipo canción, así, también es lo mismo. Está lleno de profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces la adoración, hermanos, debe ser también bíblica. Es importante. ¿Ya? Ahora, lo interesante aquí es que María obviamente conocía las Escrituras, ¿no? Una muchacha de 16 años sí la conocía. Y por eso la cita. Ahora, ¿qué pasó después de esta canción, esta adoración que María hace? Dice el verso 56, y se quedó María con ella, con Elizabeth, ¿no? Como 3 meses y después se volvió a su casa.
Es decir, tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, y si María se quedó 3 meses más, probablemente haya visto el parto, probablemente, ¿no? Haya visto el nacimiento de Juan. Ahora, la otra semana vamos a ver ese nacimiento, ¿ya? El primero de los 2 bebés anunciados en el capítulo 1. ¿Ya? Pero vemos nosotros que en Elizabeth, una mujer también con mucha paciencia, porque ella era una mujer que requería mucha atención de salud, estaba en su vejez, y por lo tanto requería mucha atención de salud también. Seguramente María se quedó con ella ahí, esos 3 meses, para ayudar, para aportar y para edificándose mutuamente. Yo me imagino ese tiempo, de edificarse mutuamente, de esperar pacientemente a estos niños, pues, que iban a cambiar el mundo entero. O sea, es increíble ese tiempo y esa etapa, ¿no? Entonces, la conclusión de lo que podemos ver en estos pasajes es que hemos visto 2 mujeres de edades muy diferentes. Elizabeth de una edad muy avanzada, María de una edad muy jovencita, las 2 con una fe inquebrantable en Jesús, en el Señor y su palabra. Y eso las unía a ambas. Eran 2 generaciones muy distintas, pero 2 generaciones unidas en un propósito. O sea, eso nos enseña que personas jóvenes y personas adultas pueden convivir perfectamente en Cristo. María se quedó hasta que Juan nació finalmente, probablemente, se fue a su casa como para continuar después de su embarazo allí. Y así como estas 2 mujeres son de edades distintas, Dios quiere usarnos la edad que tengamos. Sea joven, seas adulto, seas casado, no casado, seas más avanzado de edad, Dios quiere usarnos. Y Dios quiere que experimentemos su gracia de una manera profunda, como María, como Elizabeth. Y esa gracia es la que a nosotros nos hace adorar. Si tú no conoces la gracia de Dios, no es una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración en espíritu y en verdad es cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes quién es. Entonces de tu corazón brota la canción, de tu corazón brota la alabanza, brota la adoración. Y la mejor adoración al Señor es sometiéndose a su palabra. El primer acto de adoración que hizo María antes de cantar esta canción fue decir: aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Eso fue el primer acto de adoración en la vida de María, ¿no? Eso lo vemos ahí en Lucas 1:38. ¿Qué dijo María después de que el ángel anunció todo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese fue el primer momento en que María adoró a Dios. ¿Te fijas? Claro, después vino la canción y todo. Pero eso es lo que Dios desea. Es que yo le adore. La primera adoración que salga de mi vida sea: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. Hágase conforme a tu palabra. Aunque eso me signifique hacer cosas que yo no quiero hacer. Que a veces va a significar cosas que yo no quiero hacer. Yo no quería ser pastor. Todavía no quiero. ¿No? Si el Señor lo quiso, bueno, gloria a Él nomás. Hay que hacerlo, ¿no? Pero la primera adoración de nuestra vida fue cuando dijimos: Señor, aquí, he aquí tu siervo, aquí estoy. Aquí estoy. Ahora, probablemente tú tengas a Jesús como tu Salvador, pero ¿lo tienes como tu Señor?
Él es las dos. Él es Salvador y Él es Señor. ¿Es tu Salvador? Qué bueno. Ahora, ¿es tu Señor? Él es el que ordena tu vida, es el que guía tus pasos, su palabra es lo más importante para ti, por sobre tu propia palabra, por sobre los consejos de tus amigos o amigas, por sobre lo que te digan en el trabajo. ¿Es más importante? Para María, sí, fue lo más importante. Y eso sostuvo su vida de los ataques furiosos que le vendrían. Porque iba a ser acusada de haber engañado a su novio. ¿Cómo? ¿Está embarazada? Se le viene duro a María. Se le viene duro. Con un prejuicio enorme. De hecho, cuando ya Jesús ya estaba en el ministerio, los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Ese fue el rumor que ocurrió. María, ¿a dónde va a ser nacimiento virginal? María seguramente engañó a José. Ese fue uno de los que circuló, de los rumores que circuló. María se enfrentó a todo eso. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. No esperes que cuando seas obediente a Cristo el resto te aplauda. Porque eso no va a pasar. Pero tu Dios se va a agradar. Él sí se va a agradar. Vamos.